Hoy estamos a 20 de marzo de 2025 y la noticia que vamos a comentar en esta charla va a ser la noticia de carácter económico en el que se empiezan a configurar algunos escenarios en el que México está verdaderamente metido en problemas de carácter económico graves. El escenario internacional así lo denota y también la dinámica económica que tenemos en México. Te invito para que te quedes a ver esta videocharla en este canal del Doctor UC TV, que tiene ciertamente la única finalidad de democratizar el conocimiento. Bueno, entonces, el día de hoy, en varios periódicos nacionales, las principales noticias pues tienen que ver con las cuestiones de inseguridad que hay en México, pero en particular hay una noticia que está configurándose como un escenario en el que México ciertamente puede entrar en recesión. Entonces pasaremos a comentar esta noticia. Es una noticia que se publica en el financiero. En primer lugar, nos señala que la Reserva Federal decidió no cambiar los tipos de interés. Eso quiere decir que Estados Unidos está esperando a lo mejor nuevas noticias para poder hacer los ajustes en la tasa de interés, porque lo que la Fed, como bien lo señala esta nota, la Fed lo que avisora es precisamente que en Estados Unidos va a haber un menor avance del Producto Interno Bruto y una mayor inflación. A ver, un menor avance del Producto Interno Bruto. ¿Qué significa eso de un menor avance? Bueno, pues el menor avance quiere decir que el Producto Interno Bruto no va a crecer al mismo ritmo como lo venía haciendo anteriormente. Y si esto va combinado con inflación, pues creo que es momento de empezar a hacer las cosas de manera diferente en nuestro país. Pero ¿cuál es la dinámica que trae Estados Unidos? Aquí podemos ver y luego lo podemos contrastar con lo que pasa en México. En Estados Unidos, por el efecto Trump, como le quieren llamar a esta cuestión, vemos que el avance los pronósticos que tenían del incremento del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, el año pasado estaba en 1.8, en marzo hubo una caída mes a mes de 0.1%, el avance en marzo se estima en 1.7, pero Estados Unidos venía de un incremento en el Producto Interno Bruto anualizado del 2.1%. Esto, si bien es una caída relativamente pequeña, si, si de algún otro país con finanzas públicas y con menores capacidades para manejar sus problemas económicos, pues diríamos que está muy bien, pero tratándose de Estados Unidos, la primera potencia a nivel mundial, estos movimientos tienen una repercusión bastante, bastante notable en las diferentes economías. En nuestro país, ¿qué es lo que se señala? Aquí viene también esta parte de la noticia, en donde dice que el Banjico seguirá desacoplado. Dice, para analistas de Banamex, el Banco de México continuará desacoplado del ciclo de política monetaria del Banco Central estadounidense. ¿Esto qué quiere decir? Que si Estados Unidos no va a hacer un recorte, en el caso del Banco de México probablemente sí lo haga. Y esperaríamos que sí lo hagan porque la tasa de interés diferencial entre Estados Unidos y México es, es un diferencial bastante grande, por lo que México tendrá que ir ajustando su tasa de interés de tal manera que el incentivo para dejar los dólares en México no sea únicamente por la tasa de interés, sino que sea por los fundamentos económicos de la propia economía mexicana.
Actualmente hay un flujo de recursos, hay un incremento en las reservas internacionales de México y en gran medida este incremento de las reservas es porque hay una alta inversión en cartera, precisamente por diferencial de tasa de interés, por lo que sí es congruente el pensar que se haga ese ajuste de la tasa de interés a la baja para que el Banco de México no únicamente esté esterilizando los dólares que entran, la cantidad enorme de dólares que están entrando por la tasa de interés. Muy bien, hay otras noticias que tienen que ver con nuestro país y eso sí nos debe poner realmente a reflexionar qué es lo que tenemos que hacer. El INEGI reporta que el consumo que es el consumo de las familias, de las personas, es el consumo agregado. Si sumamos el consumo que realizan todas las personas en nuestro país, esto forma parte de la variable económica que es la demanda agregada. El consumo agregado en nuestro país representa en algunos momentos arriba del 60% del Producto Interno Bruto. Actualmente hay estimaciones que dicen que esa variable representa cerca ya del 70% del Producto Interno Bruto. Yo pondría en duda es- esta, esta cifra. Pero bueno, aún en el supuesto de que esté entre el 60 y 60%, ¿qué es lo que vemos? Aquí hay una gráfica que creo que es bastante, nos puede dar bastante luz de lo que está sucediendo y es precisamente esta gráfica en donde vemos cómo el consumo en México se ha movido. Y lo que podemos observar es lo que sucedió el año pasado. Fíjese, en enero, febrero, marzo, abril, el incremento en el nivel de consumo pues, fue bastante alto, lo cual coincide con el periodo electoral. ¿Por qué la gente estaba consumiendo más? Pues porque había más dinero en la economía, había más dinero circulante y la gente, bueno, pues estuvo demandando. Esto daba la impresión de que México venía muy bien y evidentemente que estos datos, cuando la gente percibe que tiene capacidad para comprar y para comprar bienes y servicios, pues eso habla de una economía en crecimiento fuerte y que ese fue el ambiente que se dio antes de las elecciones. Después de las elecciones todavía continuó con una dinámica de crecimiento, pero ¿qué pasa a partir del mes de agosto? Es decir, prácticamente un mes después de las elecciones. El consumo ha venido cayendo de manera consistente al 2.7, 1.5 de incremento. En octubre siempre es un mes bastante malo para toda la economía. La gente gasta mucho dinero en septiembre, en agosto por la entrada de la gente a las escuelas, pero en octubre siempre es un mes para los que negocios, el, quienes venden en las tiendas de abarrotes se entenderán de que este mes es muy complicado. En el calor de la gente que está en esto, dicen que a los que pasan el mes de octubre, pues prácticamente ya liberaron porque ya vienen las épocas buenas. Sin embargo, hubo una pequeña recuperación en noviembre, pero en diciembre, sí, en diciembre, cuando esperaríamos que haya un incremento en el consumo de las familias y de las personas, en diciembre del 24 hubo un decremento del 0.8%. Aquí la economía evidentemente ya estaba dando muestras muy claras de que las cosas no están bien, ¿sí? En enero subió tantito, pero en febrero hay una caída del 1.7%. Esto nos está hablando de que ya tenemos varios meses en el que el nivel de consumo ha ido cayendo y al ser una variable de las más importantes de la economía mexicana, si la gente no está consumiendo es porque no tiene recursos, pero además nos estaría señalando que el efecto, por ejemplo,
de los programas sociales, pues ya no se ve con tanta claridad en este momento, o el efecto de las remesas. Aquí evidentemente puede estar también funcionando algunas cuestiones como las expectativas de la gente por los aranceles que ha estado imponiendo Estados Unidos, o por lo menos que ha estado señalando que lo que hacen con esos anuncios en Estados Unidos es de que todos los que tienen interés en invertir y generar empleos, pues no lo hagan, eh, decidan, decidan que sus decisiones de inversión se aplacen, eso genera menos empleo y por lo tanto cae el consumo. Entonces, nuestro país está realmente en una situación muy compleja y si a esto le sumamos el hecho de que el gobierno no tiene recursos, aquí encontraríamos los 600.000 millones de pesos que debe Pemex y que no ha regresado a la economía para incrementar el nivel de consumo. Encontraríamos otras variables que pueden estar también afectando este nivel de consumo. El hecho de que los salarios pues tampoco se hayan ajustado de acuerdo a como se quería un año anterior. En febrero del año pasado se metió una iniciativa para que hubiera un incremento de los salarios en el sector federal, cosa que no se ha hecho porque aun cuando la iniciativa de incrementar los salarios profesionales ya fue aprobada en la mayoría de las entidades federativas, es hora de que el Senado pues no ha pasado el último filtro, que es el declarar la validez de la reforma constitucional y publicarla, mandarla al Ejecutivo para que se publique y esta entre en vigor inmediatamente. Pero, pero todo esto nos apunta a que México está pasando por una etapa muy compleja que huele a recesión, por lo que sería muy importante que se tomaran todas las previsiones, las familias tomen las previsiones en el sentido de no endeudarse, tratar de no incrementar este nivel de consumo con crédito, porque probablemente estemos ante un escenario de incremento de las tasas de interés, si es que la inflación en México se empieza a descomponer de nuevo, y sobre todo porque el gobierno tenga que salir a pedir más dinero porque no le alcanza para financiar sus programas, sus programas sociales. Entonces, el ambiente económico de nuestro país es un ambiente muy complejo. Lógicamente que depende de muchas variables, no únicamente de las que hemos señalado, pero las expectativas de la gente, de las empresas, por esas decisiones que ha estado tomando el gobierno de Estados Unidos, reflejado en las decisiones que toma el, la Reserva Federal de no incrementar las tasas de interés, y al señalar la Reserva de que Estados Unidos está pasando por una etapa en la que hay una desaceleración de la economía, es decir, una disminución del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, un escenario de un incremento en la inflación, un incremento que para muchos países no sería para nada importante pasar del 2.5 al 2.7% anual. En una economía como la de Estados Unidos, sí que tiene repercusiones en el mundo global. México está en este escenario, por lo que es importante que el gobierno mexicano pueda sanear sus finanzas públicas. Reiteramos la necesidad de que se promueva una reforma fiscal profunda, una reforma fiscal que le permita al gobierno captar más recursos, pero no de los contribuyentes cautivos, que a esos ya de por sí le saca mucho dinero, sino buscar la forma de que todos los mexicanos de una manera mucho más sencilla paguen los impuestos, pero con una contraprestación, que el gobierno rinda cuentas, porque el gobierno actual no rinde cuentas, muchos de los programas los ha etiquetado como proyectos de seguridad nacional,
por lo que existe una gran opacidad en que se están gastando los dineros que todos los mexicanos pagamos de impuestos. Bueno, este es el escenario que se nos presenta este día 20 de marzo de 2025 y pues estaremos atentos de lo que siga sucediendo. Yo les invito para que se suscriban a este canal, nos ayuden a divulgarlo, porque tenemos la única intención de democratizar el conocimiento.